Hola. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, escuchamos. Se escucha con eco. Sí. ¿Y ahora? También. No, alguien tiene puesto el marcapaso. ¿Ahí? Escucha con eco. ¿Por qué no? A ver, espera un poquitito. ¿Ahí se escucha? ¿Me escuchan? Se sigue. Soy yo con el eco. Espera. ¿Ahí se escucha? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Perfecto, bueno. Por ahora hablo así. Ahora en un ratito lo acomodamos ese tema. Por lo menos me ve. Ahora abro. En total estábamos hablando sobre unas diapositivas que era para mirar. Mi cara por ahora no hace falta que la vean. Se van salvando. Bueno. Estábamos hablando de soporte nutricional. Soporte nutricional. Acá está. Y empezábamos a hablar acerca de cómo era el tema, o a qué se refería uno con el soporte. Y estábamos hablando sobre nutrición y hoy vamos a empezar a hablar acerca de nutrición parenteral. Creo que eso era lo que íbamos a empezar a hablar. No, de nutrición enteral, perdón. Creo que eso estábamos hablando. Ahí estoy abriendo el Power. Ahora les comparto. Creo que estábamos para hablar de nutrición enteral. Habíamos dado toda la introducción acerca de los nutrientes, de cuáles algunos puntos básicos de nutrientes. Ahí está. Perfecto. Compartíamos. Perfecto. Entonces, íbamos como por acá. Habíamos contado, sí, valoración nutricional, que son metas. Eso ya lo hemos hecho alguna vez. La administración de la nutrición. Bueno, entonces empezábamos con
Un poquitito. Nutrición enteral. Ahí está. Acá. Muy bien. Bien. Entonces, se ve la diapositiva, ¿verdad? Y me escuchan. Perfecto. Sí, sí, profe. Y ven la diapositiva, estamos todos de acuerdo. Bien. Habíamos contado que, bueno, esto está bien. Cuando un paciente, dada su necesidad nutricional, o sea, de acuerdo a su estado nutricional, dada su necesidad, cuando un paciente no tiene la capacidad de ingerir por vía oral los alimentos, entonces tenemos que elegir una forma alternativa de alimentar al paciente. Y en eso, entonces, tenemos como primera opción la alimentación enteral. La alimentación enteral es una cosa que inicialmente resulta muy simple de entender. Se inventó la alimentación enteral justamente, se inventó al observar que había pacientes que no se podían nutrir por sí mismos, y entonces se les empezó a dar la comida de la mejor manera posible. Bueno, se observó que colocando una sonda, que si uno coloca una sonda desde la boca, la hace pasar por el esófago y llega al estómago, entonces uno podía suministrar alimentos en el estómago directamente, es decir, podía suministrar alimentos a una persona que no pudiera valerse por sí mismo del alimento. Esto tiene antecedentes bastante viejos, es decir, ya en el año 1700, 1700, creo que fue fin de 1600, principio de 1700, se hicieron las primeras, digamos, se dieron las primeras formas de alimentación enteral, con gente cortesana que no podía comer. Esto creo que fue el primer ejemplo, creo que fue un rey francés, pero no puedo recordar ahora justo en este momento quién era, pero bueno, nada, era un rey que tenía un cáncer de esófago, y lo que se hizo fue pasarle, no se abocó, se pasó una sonda pasando la obstrucción, y se lo alimentaba con caldos a través de esa sonda. Bueno, nada, a partir de eso fue cambiando la cosa, fueron mejorando los métodos, fueron mejorando los alimentos, pero en definitiva sigue siendo la misma historia. ¿Está bien? Acá en la Argentina se empezó a usar la alimentación parenteral en la década del 70, en el Hospital de Niños de La Plata, donde se suministraba a los chicos alimentación por vía sonda, por sonda, por una sonda ya, pero en este caso era una sonda ya, porque anteriormente no había sondas hechas. Ya a partir de esa época se empezaron a hacer sondas que se mandaron a hacer específicamente para este sondaje orogástrico. De ahí aparecieron las sondas nasogástricas, ¿no es cierto? A partir de esto aparecieron las sondas nasogástricas, o se utilizaron, porque las sondas nasogástricas en realidad se utilizan para eso, también se utilizan para vaciar el contenido gástrico, pero se empezó a dar de comer a través de esas sondas nasogástricas. Bueno, nada, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la alimentación enteral es suministrar alimentos simplemente. Los primeros alimentos que venían para alimentación enteral eran los alimentos que no existían, digamos. Es decir, los primeros que venían no venían en ningún paquete ni nada, se armaban directamente en los hospitales, eran licuados, eran procesados, colados de alimento, y eso era lo que se le suministraba al paciente por esta vía. Bien, fenómeno.
esto fue cambiando y hoy en día, bueno, tenemos distintos tipos de o sea, si bien la forma, o sea, tenemos distintos tipos de forma de suministrar el alimento y distintos tipos de alimentos. Bien. Entonces, habitualmente, digamos, no es la vía de elección para nadie. Es decir, la alimentación enteral no es una vía alternativa de alimentación para una persona que no quiere comer o para una persona que come poco. O sea que partimos de esa base. Siempre la alimentación enteral es una alternativa cuando no se puede ingerir el alimento por algún motivo para cumplir con las calorías que se necesitan. Bien. Si una persona tiene que no comer por un par de días, tampoco ponemos la sonda. ¿Por qué les aclaro todo esto? Porque es muy común el pedido de la sonda por parte de los familiares de los pacientes. Muchas veces los pacientes, especialmente en personas mayores, los propios familiares, son los que sugieren colocaciones de sondas. Y no siempre se necesita la sonda. La sonda es una vía alternativa, es una vía muy buena, pero no es la alternativa de lo que necesitamos. No es lo que necesitamos. Es decir, lo que necesitamos es la alimentación por boca. Esa es la necesidad nuestra. Alimentación por vía oral. ¿De acuerdo? O sea que no es una alternativa más a la alimentación como si fuera, bueno, si no como me pongo una sonda y listo. No funciona así. ¿Está bien? Entonces, aclaración que entonces esto es para las personas que no pueden cubrir su dieta. Y para aquellos que no pueden cubrir su dieta, especialmente por un tiempo prolongado, por un tiempo significativo, por más del 70, con más digamos, por debajo, perdón, del 70% de lo que necesita el paciente. O sea que si el paciente come lo que consideremos el 80% de su requerimiento diario, tampoco le ponemos sonda. O sea que la sonda no es una alternativa inicial de nada. ¿De acuerdo? La alimentación enteral no es una forma alternativa inicial para nada. Por supuesto, es sencilla, como dice acá, barata, es más fisiológica que la parenteral, por supuesto, y generalmente se tolera porque no tiene ningún secreto. Es poner los alimentos en el estómago o en el duodeno. ¿Está bien? Perfecto. ¿Por qué se da la alimentación? Bueno, siempre preferimos la alimentación por vía oral, pero preferimos, si no es esta, la alimentación enteral, porque, como dice ahí, la masa celular del tracto gastrointestinal, la integridad de la mucosa, la integridad de la flora, ¿está bien? Son mantenidas por el alimento que recibe el tubo digestivo. O sea que el tubo digestivo, para estar trófico, para estar bien, necesita del alimento, pero no solo por la alimentación propia que necesita ese tubo digestivo como el resto del organismo, sino porque si nosotros no le ponemos alimento al tubo digestivo, entonces el tubo digestivo empieza a atrofiarse. ¿Está bien? Se atrofia la mucosa, se pierde la flora bacteriana normal, aparece sobrecrecimiento bacteriano de células de bacterias que no tienen que crecer, y la función propia de los órganos del tubo digestivo se va perdiendo. O sea que, nada, la idea es siempre la alimentación oral, y si el paciente ingiere menos del 70%, evaluamos, menos del 70% de las calorías que necesita, entonces evaluamos la posibilidad de colocar de iniciar la alimentación parenteral. Bien. O sea, siempre poca, siempre la idea es poner la alimentación por boca. Y eso va también, que lo nombro ahora, después lo voy a mencionar de vuelta, vale también para cuando uno tiene que sacar la sonda. Es decir, que sacar la sonda, en ese mismo sentido, significa hay que sacarla cuanto antes. Las sondas, el paciente las tiene que tener el menor tiempo posible.
Te van a decir, bueno, pero hay gente que ya no va a poder comer nunca más. Bueno, ese será el menor tiempo posible para ese paciente. Pero siempre buscamos el menor tiempo posible de mantención de sondas o mantención de cualquier estructura que pueda proporcionar alimentación alimentación enteral. Y en ese sentido, les recuerdo que la alimentación enteral tiene distintas formas de suministro. Ahora les voy a contar en un ratito. Bueno, entonces tengo ahí la alimentación enteral. Bien, se indica cuando el tracto gastrointestinal está funcionante, ¿está bien? Pero no se puede mantener una dieta oral adecuada, lo que decíamos recién. Ahora, ¿hay contraindicaciones para esta dieta? Es decir, ¿hay gente a la que no se le puede dar esta dieta? Por supuesto, hay gente a la que no se le puede dar esta dieta. Y ahí tenemos ejemplos de los que no le podemos dar la dieta. Sí, puede tener todas las disfunciones que uno quiera para ingerir el paciente. Pero si tiene una obstrucción intestinal, no le podemos dar alimentación parenteral. Si está con vómitos permanentes, no le podemos dar alimentación parenteral. Si está con hemorragia digestiva, tampoco le podemos suministrar alimentación parenteral. ¿Está bien? Hemorragia gastrointestinal. Profe, ¿es enteral o parenteral esta? Enteral, todo enteral, perdón. Enteral. Entonces, nada. Y después, esas cosas que les conté, o sea, una obstrucción intestinal, una hemorragia, un vómitos incoercibles, ilio es cuando está detenido el intestino que no se mueve. Esas 4 condiciones son condiciones absolutas por las cuales no se puede dar alimentación enteral. No se puede. En cambio, el síndrome de intestino corto, la presencia de diarreas que no sean graves, bueno, ahí dice diarrea grave, está bien, la presencia de diarreas, la presencia de procesos infecciosos, la presencia de fístulas, ahí dice fístula enterocólica de alto débito, es decir, una fístula importante, pero digo, las fístulas, los procesos infecciosos, las diarreas y el síndrome de intestino corto no son contraindicaciones absolutas, sino que son relativas de acuerdo a cada paciente. Es decir, un síndrome de intestino corto, ¿qué es un síndrome de intestino corto? Es un síndrome que asocia dolor intestinal, dolor abdominal, asocia diarreas, asocia malnutrición. No es igual en todos los pacientes. Proviene del hecho de que justamente se ha cortado el intestino por algún motivo, pero no es lo mismo un corte de 5 centímetros, de 7 centímetros de intestino delgado, por ejemplo, de la primera parte del yeyuno o del ilion, que los últimos 10 centímetros, 15 centímetros del ilion, del ilion, es decir, el ilion terminal. Es decir, que dependerá de qué es lo que originó el intestino corto, el tipo de contraindicación. La diarrea lo mismo. La intensidad de la diarrea y la forma en que se desarrolla puede hacer que sea una contraindicación con mayor valor que cuando la diarrea no es importante. De hecho, la diarrea es uno de los efectos colaterales más comunes que tiene este tipo de alimentación. Luego, las enterocolitis en general pueden recibir alimentación enteral, es decir, inflamaciones del intestino y el colon, pueden recibir alimentación enteral, pero hay casos en los que sí, que por ahí no es conveniente dar la alimentación enteral. Entonces es una contraindicación relativa. Y las fístulas, es decir, la comunicación entre un órgano y otro, entre los epitelios de un intestino delgado y un colon, por ejemplo, dependerán del tipo de fístula. Es decir, las fístulas de alto débito son las más grandes, entonces esas por ahí, las que sean muy intensas, serán una contraindicación más absoluta. Pero hay fístulas que no son contraindicación para la nutrición enteral, sino que, bueno, son contraindicaciones relativas, es decir, hay que tenerlas en cuenta. O sea que ahí tenemos a quien no le doy la alimentación enteral, a quien sí le doy la alimentación enteral. Perfecto.
¿Cómo se suministra la alimentación enteral? Bueno, a través de distintos métodos, que pueden incluir sondas, o pueden incluir algunas maniobras quirúrgicas. Dentro de las sondas más comúnmente utilizadas son las sondas nasoyeyunales, pero también existen las sondas nasogástricas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, inicialmente el lugar donde van a parar cada sonda, es decir, la nasoyeyunal va hasta el yeyuno, o sea, en general va del duodeno yeyuno, la nasoyeyunal, y la nasogástrica va solamente hasta el estómago. Bueno, esa es una característica de diferencia. También es una característica de diferencia la estructura de esa sonda, es decir, las sondas nasoyeyunales generalmente son muy delgaditas, de color blanco, mientras que las nasogástricas son transparentes, son más cortas, más gruesitas. Bien, diferencia estructural. Pero la diferencia básica está dada por el alimento o el tipo de alimento que voy a suministrar en una y en otra. En las nasogástricas, el alimento que se va a dar es un alimento que puede pasar por el estómago o que tiene por ahí la necesidad de pasar por el estómago. En cambio, las nasoyeyunales van a recibir alimento que va a tener un paso menos o un paso más en la degradación. Es decir, van a tener una mayor degradación que las nasogástricas porque el paso estómago ya está pasado por alto. Entonces los alimentos no son todos iguales, sino que están determinados en uno de sus aspectos por el lugar donde está colocada la sonda. ¿De acuerdo? No es lo mismo la alimentación para el estómago que la alimentación para el duodeno y el yeyuno. Bien, entonces sondas. Luego tenemos la gastrostomía y la yeyunostomía. Ostomía viene de ostoma es boca, entonces la gastrostomía consiste en un abocamiento del estómago al exterior, ¿está bien? A la piel del abdomen, y la yeyunostomía representa lo mismo, es decir, el abocamiento del yeyuno a la pared abdominal. ¿Está bien? Bien, entonces tengo sondas y tengo procedimientos quirúrgicos. Gastrostomía, yeyunostomía. La gastrostomía es muy simple de hacer, se hace directamente en el quirófano, pero es muy fácil de hacer. Es decir, se hace un tajo en el abdomen, se hace un tajo en el estómago y se comunica el exterior con el exterior con el interior. ¿Está bien? Bien. La yeyunostomía hace lo mismo, pero con el yeyuno. Generalmente las yeyunostomías, como dice ahí, está perfecto, son para sondas que se van a colocar más tiempo. Por supuesto que estos abocamientos se hacen en los pacientes que ya no toleran la sonda, o sea, son pacientes que no pueden comer por algún motivo, pero además no toleran la sonda por algún motivo. Entonces se le hacen las ostomías. Bien. Esto vieron seguramente. Vieron nutrición parenteral, ¿no es cierto? Enteral y parenteral. Esto lo vieron con Celeste. Sí. Yo ya sé que sí, pero por las dudas me dicen ustedes, no sé que fue que sí, que yo no sabía. Bien. Productos para nutrición enteral hay montones. Hay montones. Ahí tienen algunos nombres. Ensure, los Molite, el Chevity, el Lucerna, ¿cómo se llama? El Fresubin, no sé, hay un montón, ¿no es cierto? Hay muchos preparados comerciales. Los preparados, de forma estándar, traen una kilocaloría por mililitro. Es decir, que por cada litro de alimento voy a tener 1000 calorías. ¿De acuerdo? O sea, que ese es el estándar en términos generales. O sea, que si uno ve un sachet o una botella de alimentación enteral, tiene que suponer que eso está representando una caloría por cada mililitro, y como generalmente vienen envasados de a litro, o sea 1000 mililitros, entonces
calculamos que en términos generales los preparados estándar traen 1000 calorías. ¿Está bien? Un sobre o un sachet de alimento o un frasco de alimento traen 1000 calorías. Bien. Ahora, existen preparados especiales que pueden tener mayor concentración calórica, ¿está bien? Y que tienen que ver, como dice ahí, con las restricciones de volumen que tienen algunos pacientes. ¿Qué paciente podrá tener una restricción de volumen? ¿Por qué a un paciente le puedo tener que restringir el volumen? ¿Qué significa restricción de volumen? Si tiene diarreas. Bueno, si tiene diarrea. ¿Qué significa restricción de volumen? Significa que la cantidad total del alimento líquido se la tengo que reducir. Es decir, no le puedo dar a la persona 1 litro de alimento por día. Tengo que darle menor cantidad. Entonces le doy por ahí medio litro de alimento. Entonces por eso tengo que concentrar las calorías. Tengo que concentrar las calorías en menor volumen. Y restricción de volumen significa no dar el volumen. ¿Y qué paciente puede necesitar una restricción de volumen? Bueno, una diarrea podría llegar a ser, pero en realidad la diarrea lo que necesita cuando necesita una restricción de volumen es una restricción alimentaria también. Es decir, no es que le doy menos volumen con el alimento más concentrado. Pero por ahí necesita una restricción de volumen un paciente que tiene una insuficiencia renal o un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, donde ya cobra importancia la cantidad de volumen que le estoy suministrando por vía oral. Parenteral también, pero hablamos de vía oral. Entonces, cuando el paciente tiene un cuadro en el que no le puedo dar, en un cuadro de insuficiencia renal, por ejemplo, donde no lo puedo encharcar al paciente con líquido, entonces le doy más concentración en la misma cantidad de líquido. ¿Está bien? También hay preparados. Bueno, no está acá, pero también hay preparados disponibles para pacientes que tienen patologías como metabólicas, como por ejemplo la diabetes. Entonces hay preparados que son especiales, que en realidad los preparados en general, también uno puede manejarlos. Es decir, uno puede diluirlos o concentrarlos también de acuerdo a la cantidad de líquido que tenga el preparado. Bien. Los alimentos, una vez que los tengo, los alimentos, los suministro. ¿Cómo se suministra el alimento? Bueno, primero, físicamente, ¿cómo se hace para darle el alimento a una persona que tiene que alimentarse por vía enteral? ¿Cómo se supone que yo les doy un frasco de alimento, el paciente tiene una sonda puesta, y les doy el frasco de alimento y le digo, bueno, toma, dale de comer? ¿Y qué hacen ustedes? Nada. Bueno, no hacen nada. Le dan el alimento al paciente y que se lo coma, se lo tome como si fuera una Coca-Cola. No. Los alimentos tienen, estos alimentos traen una sonda adaptadora que va que se puede colocar desde el frasco, desde la tapa del frasco del alimento hasta el comienzo de la sonda. Entonces se acopla el comienzo de la sonda y se le coloca una nueva sonda o un tubo, es un tubo que comunica con el sachet del alimento o la botella del alimento propiamente dicha. Entonces, el sachet o la botella del alimento tienen un adaptador y ese adaptador permite que se pueda acoplar la botella con la sonda que tiene el paciente.
Esperen un segundito, que lo que quiero mostrarles. Ahí estoy. Un segundito. Estoy. Estoy acá, no me fui. Voy a buscar. Voy a buscar, a ver si aparecí. ¿Aparecí en algún lado? Acá estoy. Esto, ahí se ve bien. Esto que se ve acá es la tapa de un frasco. Y acá se ve una sonda. Se ve una sonda. Y la tapa del frasco tiene un sistema que adapta el frasco, que adapta un frasco o adapta un terminal como este. Esto es un alimento. Y ahí tiene un terminal para adaptar en la tapa del frasco. Y esto tiene una guía de plástico que acá está enrollada. Ustedes por ahí no la alcanzan a ver por la luz. Tiene una tapa enrollada, tiene una guía enrollada, y esa guía en la punta tiene algo como esto. Es un adaptador, ese adaptadorcito, que es para poner en la sonda del paciente. Todo estandarizado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Se puede dar directamente el alimento? Sí, la mayoría de las veces. Ahí dice, los preparados pueden ser administrados sin diluir. Sí. Esto, si uno mira acá la información nutricional, acá atrás está la información nutricional y tiene 1000 calorías. Esto es un sachet estándar de un alimento, este se llama Fresubin original, y esto trae 1000 calorías y es el alimento estándar que les cuento que hay. Podría ser este, podría ser cualquier otro. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo alimento. ¿Cómo se suministra? Se puede dar directamente sin diluir. Pero, de acuerdo a algunas situaciones, puede uno necesitar diluir el alimento. ¿Está bien? ¿Cuál es la tonicidad? Acá dice soluciones hipertónicas. ¿Cuál es la tonicidad que tiene que tener el alimento? O la osmolaridad. ¿Cuál es la osmolaridad de este alimento? Una osmolaridad similar a la del plasma. ¿Está bien? Es una osmolaridad similar a la del plasma, que es de unos 300 miliosmoles por litro. Pero hay soluciones que son hipertónicas y entonces las tengo que diluir. ¿Está bien? Es decir, que tienen mayores concentraciones de alimentos y las tengo que diluir. También puedo diluir, no las que tengan mayor concentración, sino puedo diluir el alimento cuando no es bien tolerado. Cuando no es bien tolerado el alimento, produce diarrea, produce distensión del abdomen, dolor abdominal, entonces ahí también puedo diluir el alimento. Entonces no necesariamente lo diluyo. Pero en términos generales, lo que se hace es suministrar diluido. ¿Está bien? Hasta ahí esto. El suministro se da de dos maneras. O vuelco el frasco por goteo, y que gotee, o vuelco el frasco y que empiece a gotear, no que lo vuelco en el piso, sino que lo doy vuelta y lo dejo gotear a través de la guía. Para lo que tengo en la guía tiene un visor, como los que tienen las guías de suelo, tiene un visorcito que me permite ver cómo gotea, cuál es el goteo. Generalmente se dan a chorro, es decir, el goteo es intenso, pero puede darse por goteo lento. Y bueno, realmente se da vuelta, se ve el goteo y se ve cómo gotea y eso se le da al paciente. Listo, se vuelca y eso es lo que come el paciente, su comida.
¿Está bien? Eso es lo habitual. Si no, la otra forma de administración es a través de una bomba. Bueno, ahí tenemos alimentación, bueno, técnicas. Para nasogástrica, ¿está bien? O también para nasoseyunal, o gastrostomía. Empiezan administración por gravedad. Por gravedad. ¿Qué es por gravedad? Es directamente volcar el frasco, darlo vuelta, y entonces le suministro a la persona. ¿Está bien? ¿Qué le doy? Esto hablamos de mililitros para una solución que tiene 1000 calorías por litro. ¿Está bien? 1000 calorías por litro. Y esto es un inicio de alimentación. 50 a 100 mililitros, empiezo con 50 a 100 mililitros. ¿Está bien? Perfecto. Hasta que alcance la meta de la ingesta. ¿De acuerdo? O sea que empiezo con 50 a 100 mililitros. Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el primer día le vuelco el alimento y le doy 1 litro en la primera comida. No, la primera comida le voy a dar menos. ¿Cuánto le doy? Esto que dice acá, 100 mililitros podría darle. ¿Está bien? Hasta alcanzar los 240, 360 mililitros cada 4 horas. ¿Está bien? Porque ustedes calculen esto. El alimento igual después se puede, esto es variable, ahí dice esto, pero después podemos hacerlo en 2 tomas en vez de en 4. ¿Está bien? Puedo dar el alimento, en vez de en 4 tomas, lo puedo dar en 2. Entonces alcanzo estos volúmenes, primero 240, 300 mililitros, después puedo llegar hasta los 500 y lo puedo administrar 2 veces al día. Listo. Y ahí tengo la alimentación. Tener en cuenta estas cosas que dice ahí. La cabecera debe estar elevada. ¿Por qué debe estar elevada la cabecera? Cri, cri. Para evitar el reflujo. ¿Está bien? Para evitar el reflujo y por ende para evitar que el alimento se pase a los pulmones, a la vía aérea. ¿Está bien? Para evitar entonces el reflujo, para evitar la aspiración del paciente, es decir, que el paciente se aspire. Entonces para eso tiene que estar semisentado el paciente. 45 grados es un buen número, dice 30 a 45, me gusta más el 45. O sea, las camas ortopédicas de los hospitales o las camas ortopédicas que hay en distintos lugares se colocan a 45 grados y pueden entonces recibir la alimentación. Pregunto, ¿esta alimentación se puede suministrar en un lugar que no sea el hospital? ¿Qué dicen? Sí, a nivel domiciliario se puede. A nivel domiciliario se puede. En los geriátricos es de todos los días. No implica que el paciente esté internado la colocación y el mantenimiento de una sonda. O sea que una sonda se puede tener, se puede colocar, se puede mantener fuera del ámbito hospitalario. ¿Está bien? No se necesita tener internado al paciente. Bien. Entonces, cabecera elevada. ¿Está bien? Mantenerla un poco elevada un poco después de la ingesta, cosas lógicas. Y luego hay un tema que es el siguiente. Evaluar si la alimentación se está reteniendo en el estómago o no. Es decir, evaluar si la cantidad de alimento que doy es la adecuada por cada toma. Para eso se puede medir el volumen residual gástrico. ¿Está bien? Esto igual, en términos generales, si bien está descrito y si bien es lo que hay que hacer, no se hace habitualmente todos los días, todo el día. No se hace la medición residual del estómago. ¿Está bien? Si bien es lo que debiera hacerse, no se hace la medición residual del estómago. Pero, repito, es lo que habría que hacer. ¿Está bien? ¿Y para qué se mide el volumen residual? Se mide justamente para determinar si la cantidad de alimento que estoy suministrando es mayor de la que necesita o menor de la que necesita el paciente. ¿Está bien? Bien. Ahí aclara